tardes a todos, buenos días. Vamos a dar comienzo a continuar adentrándonos en el libro 12. Damos la bienvenida a Ricardo. Gracias por liderar hoy la sesión y les manda muchas saludes y ella está compartiendo con nosotros en este momento. Olguita, buenos días. María Fernanda, Ana María, Blanca, Magui, María Lourdes, Aura Marta. Buenos Gracias, días. buenos días, gracias por estar Buenos días. aquí. Nos alegra mucho la presencia de cada uno de ustedes y vamos a dar comienzo a la lectura. Hoy nos corresponde la lectura 1267, noviembre 7, 1918. El alma que hace la voluntad de Dios aprisiona a Jesús. Encontrándome en mi habitual estado, estaba diciendo a mi dulce Jesús que si quería que saliera de mi habitual estado, que cómo era posible que después de tanto tiempo no me contentara en esto. Y él me ha dicho, hija mía, quien hace mi voluntad y vive en mi querer, pero no por poco tiempo, sino por un periodo de vida, me forma como una prisión en su corazón, toda de mi voluntad. Así que al ir haciendo mi voluntad y tratando de vivir en mi querer, así va levantando los muros de esta divina y celestial prisión. Y yo, con sumo contento mío, me quedo prisionero dentro. Y conforme el alma me absorbe a mí, yo la absorbo a ella en mí, de manera de formar en mí su prisión. Así que ella ha quedado aprisionada en mí y yo aprisionada en ella. Entonces, cuando el alma quiere alguna cosa, yo le digo, tú has hecho siempre mi voluntad. Es justo que yo alguna vez haga la tuya. Mucho más que viviendo esta alma de mi voluntad. Lo que quiere puede ser fruto, deseo de mi misma voluntad que vive en ella. Por eso, no te preocupes. Cuando sea necesario, yo haré tu voluntad. Muy bien, muchas gracias. Eh, ¿Hay Cor- alguien que quisiera compartir alguna cosa de esta lectura? ¿O tú misma? Sí, me llama la atención, bueno, como en términos generales, es como siempre, nos llama la atención la relación de Jesús con Luisa, ¿cierto? Esa forma de explicarle, de hablarle y de como de hacerle entender qué es lo que él quiere, pero de una manera como tan delicada, como podríamos decir. Em, y cómo le explica em, qué es lo que realmente él pretende o lo que el objetivo de él. Y, y le va explicando, y Luisa también nos pone en la situación que es posible que cada uno de nosotros hayamos sentido, ¿no? Tratando de vivir en la divina voluntad, en este caminar, en este propósito. Entonces, es también una respuesta de Él hacia nosotros. Así lo veo yo, pues en términos generales, ¿no? Muchas gracias, Fabi. Sí, yo creo que eso que estás diciendo no está en esta frase que dice, tú has hecho siempre mi voluntad, es justo que alguna vez yo haga la tuya, ¿no? Cuando le dice que siempre está, que va formando los muros de esta divina y celestial prisión, ¿no? Que lo aprisiona a él en el alma, pero también el alma queda aprisionada, absorbida en Jesús, ¿no? Que dice, yo la absorbo en mí. Y yo creo que ahí luego es muy sencillo ver que dice, si tú siempre has hecho mi voluntad, es justo que yo alguna vez haga la tuya, ¿no? Las cuentas son así para Dios. Eso es. Y Sí. además esto es muy bonito lo que viene detrás, ¿no? Que dice, lo que quiere puede ser fruto, deseo de mi misma voluntad que vive en ella. O sea, que si hay algo en su voluntad, esto de la siguiente parte que le dice mucho más.
que viviendo esta alma de mi voluntad, lo que quiere puede ser fruto, deseo de de mi misma voluntad que vive en ella. ¿No? Como, Ah, sí. que que quizá es una cosa que realmente la estamos pidiendo porque la tenemos en el corazón, pero nos la ha puesto la divina voluntad, ¿no? Cuando pedimos a lo mejor por alguna cosa que sabemos que es voluntad de Dios, pues la conversión de las almas o, bueno, tantas cosas, ¿no? Las tantas intenciones que decimos, ay, pues no tendría que tener intenciones personales, pero ahora sé que muchas veces va a pasar que voy a tener la intención de la divina voluntad en mí, ¿no? Y va a ser, pues, lícito, Ujú. ¿no? Pedirla, yo creo. No sé, ¿alguien más se anima por ahí Ajá. a comentar algo? Ahí está, María Fernanda. Divino día para todos. Yo solamente tengo una pregunta en la primera parte que no entiendo. No entiendo lo que está diciendo aquí Luisa porque dice que se encontraba en su habitual estado y le dice a Jesús, dice que si quería que saliera de mi habitual estado, ¿cómo era posible que después de tanto tiempo no me contentara en esto? No entiendo. O sea, ¿qué está queriendo decir? Porque no logro captar qué Ah, está sí, diciendo. sí. Es muy buena, además es muy buen punto porque, bueno, perdón, no sé si Fabi lo quieres comentar tú o alguien. A mí me saltó enseguida porque es verdad que Luisa, su pasión predominante, que lo hemos leído en algunas lecturas, es que la libere Jesús, pero sin la obediencia del sacerdote, porque a ella la mortificaba mucho tener que depender del sacerdote, tanto por el sacerdote como por la familia, como porque se hacía notar. Pero Jesús es una voluntad querida suya que Luisa dependa de los sacerdotes, ¿no? Pues ahora entendemos muy bien que es muy bueno que Luisa haya estado siempre en la obediencia de la iglesia, ¿no? Y entonces Jesús siempre le decía que por ahí no, que por ahí no pasaba, ¿no? Pero Luisa buscaba las mil maneras, ¿no? El habitual estado es su estado de rigidez en el que estaba en la noche, en el que la ponía pues, para recorrer el mundo, etcétera, etcétera, y los cielos y todo, ¿no? Y enseñarle todo a su alma. Y le estaba diciendo que si quería que saliera de su habitual estado, que cómo era posible que después de tanto tiempo ya, que ya es bonito esto, justo por ese sentido que le dice, ella le está diciendo, mira, que yo es que llevo mucho tiempo haciendo tu voluntad, ¿no? Y Jesús, de alguna manera, en esta lectura sí que le está diciendo que alguna vez él hará su voluntad. Yo creo que aquí se refiere mucho a esa intención concreta de Luisa, ¿no? Que mm, que le dice que quiere salir de su estado ella sola o por vía de Jesús, que no es que Luisa quisiera hacerlo ella cuando quisiera, sino que decía, hazlo sin que me mortifique la presencia del sacerdote, ¿no? Pero esa mortificación era querida por Jesús. Yo creo que esto es así, ¿no? Sí, sí, porque aquí mismo dice, porque es algo que quiere Jesús. Sí, dice, está diciendo a mi dulce que si quería que saliera a mi habitual estado, eso, que lo hiciera él, sí, que eso era lo que ella quería, pero que no le ha dado ese contento, ¿no? Y por eso él también, aquí ya, él le contesta que lo tiene aprisionado y que ya, es decir, dice, hija mía, quien hace mi voluntad y vive mi querer, pero no por poco tiempo, sino por un periodo de vida, me forma como una prisión en su corazón. Es decir, que ya ella está en ahí, ¿no? Compartiendo lo que él quiere, compartiendo los dos el mismo querer. Porque dice, toda mi vida, así que al ir haciendo mi voluntad y tratando de vivir en mi querer, va levantando los muros de esta divina y celestial prisión. Ahorita que habla de estos muros, me recuerda, no tengo bien presente la lectura, pero Jesús dice que el alma que vive en la divina voluntad está como blindada, está blindada y queda, el enemigo queda por fuera. Entonces me relaciono, el quedar blindada es con esos muros que se van levantando y que ya es el alma y Jesús, ¿no?
que se va formando ya allí. Sí, sí, yo creo que está muy interesante. Esto aparece luego un poquito más tarde en otra de las lecturas. Hay una referencia a esto que has dicho, María Fernanda, pero lo vamos a ver ahora, cuando lo de liberarla de su estado habitual. Aparece un poquito, no sé, lo he leído y he dicho, "Ay, pues por Sí, eso me parece muy buen comentario, porque está muy bien llama la que atención. participe en todos los comentarios porque dan muchas ideas. Pero bueno, si queréis, como son varias lecturas, que yo creo que estaría bonito llegar a las 70, si queréis avanzamos o a ver, ¿hay algún ¿Algún comentario? No, no, comentario no veo más? comentarios, sí. Yo creo que no. Bueno, pues entonces avanzamos. Perdón, Ricardo. También lo de Sí. la prisión nos recuerda pues la hostia, ¿no? La hostia, que es la prisión perenne donde el Señor está, en el sagrario. O sea, ahorita yo que lo estaba leyendo, que decía que lo hace prisionero. Pues sí, así vive aprisionado nuestro Señor en el sacramento, Mm, ¿cierto? Entonces ahí es donde también se hace realidad lo de que somos hostias vivas, ¿verdad? O sea, que tenemos yo, a pues, Jesús en nuestro corazón. sí, esto es una cosa muy importante porque es esa idea del Dios cercano, pero además se hace verdadera la finalidad de la Eucaristía, ¿no? Ese quedarse, incorporarse, porque es alimento, mi cuerpo es verdadera comida y mi carne o sea, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, ¿no? Y yo creo que esto es, es muy interesante, ¿no? Porque ese intercambio de vida se da realmente en la divina voluntad, ¿no? Y es continuo, ¿no? El doctor lo dice muchas veces, ¿no? Que en la Eucaristía que Jesús se puede quedar en quien vive en su divina voluntad, pero igual que se consagra en una materia en la que no hay una voluntad contraria, pues aquí en la divina voluntad, cuando ya hay una voluntad totalmente afecta, continuamente está el amor fluyendo ahí entre las dos voluntades, hay totalmente sumo acuerdo, pues entonces Jesús queda realmente en esa vida y la vida queda en Jesús, que esto también es muy importante, ¿no? Ese intercambio de vidas porque las dos cosas se dan, ¿no? Sí, y es importante también el apunte de María Fernanda porque vemos que dice Jesús aquí, consumo contento mío, me quedo prisionero dentro. Es, eh, es sumo contento. ¿Por qué? Porque es una prisión, pero es una voluntad actuante. Allí está actuando. En la Eucaristía, Él espera, está prisionero y espera que lo liberen, ¿sí? Cuando se comulga. Entonces, esa es la tremenda diferencia entre la hostia consagrada y la hostia viva, como tú decías, María Fernanda, la que pues es la persona que vive en la divina voluntad, porque ya es Jesús obrante. Entonces, sí, aquí es, eso es lo que él busca, ¿no? Ser prisionero pero dentro de nosotros para actuar. Muy bien, qué bien. Y lo Bueno, pues bonito y lo que se resumiría aquí en esta última renglón sería, como dice, lo que tú quieres, yo lo quiero, ¿no? Porque es Jesús, cuando se viene la idea, la persona que está viviendo la divina voluntad, es Jesús el que le transmite ese deseo o ese pensamiento. Recordamos, por ejemplo, en las bodas de Caná, que María le dice, hijo, se le acabó el vino. Realmente era el divino querer que hizo que María expresara ese deseo de que el hijo hiciera el primer milagro allí. Sí, y porque con esa adelantará. confianza ella dice, hagan lo que diga, a lo que dice Jesús. ¿Sí? Muy bueno. Sí, Mm. porque ahí le dice Jesús, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? No ha llegado mi hora, ¿no? Y ella le dice,
Vamos, ella ni discute, dice, No, no. hagan lo que él les diga. O sea, es que es una voluntad de amor. Cuando la unión de amor es muy fuerte, nos pasan las relaciones de amor que tenemos muy, pues tienes una misma voluntad, te has puesto de acuerdo y entonces quieres lo que la otra persona quiere, ¿no? Entonces casi tomas la decisión por la otra persona, que es una cosa muy bonita cuando hay esa confianza, ese sumo acuerdo en la voluntad, es porque yo, lo que yo quiero lo quieres tú, lo que yo, pues entonces no hay más que pensar, esto es lo que nos conviene y esta frase de quiero lo que, o sea, quiero lo que quieres tú, yo siempre digo en la coletilla, porque la encontré en una carta de Luisa, de que creo que es la 90 o la 91 que dice, quiero lo que quieres tú para hacer lo que haces tú, que es lo que ha dicho Fabiola, esa voluntad obrante quiere la compañía en el obrar y Jesús quiere la... Pero bueno, lo vamos a ver porque está en la secuencia de las lecturas de hoy, se ve en algún momento, yo creo que saltará por ahí. Bueno, pues yo creo que ahora sí que le damos paso a la siguiente. ¿Hay algún Le- comentario más? no aparece escrito, no aparece, no sé ¿No? si alguien. Pues vuelvo a compartir pantalla porque lo mismo. ¿Ahora? Sí, está bien. Ahora. Ahí está. Lectura 1268, noviembre 15, 1918. ¿Cómo se vive a expensas de la santidad de Jesús? Estaba pensando que sería mejor pensar en santificarse a sí misma o bien ocuparse solamente ante Jesús de repararlo y a cualquier costo buscar junto con él la salvación de las almas y el bendito Jesús me ha dicho, hija mía, quien piensa solo en repararme y en salvar las almas, vive a expensas de mi santidad. Viendo yo que el alma no quiere otra cosa que repararme y que haciendo eco a mi ardiente latido me pide almas, yo veo en ella las características de mi humanidad y loco por ella, perdón, la hago vivir a expensas de mi santidad, de mis deseos, de mi amor, a expensas de mi fuerza, de mi sangre, de mis llagas, etcétera. Puedo decir que pongo a su disposición mi santidad, sabiendo que no quiere otra cosa sino lo que quiero yo. En cambio, quien piensa en santificarse solo a sí misma, vive a expensas de su santidad, de su fuerza, de su amor. Oh, cómo crecerá miserable, sentirá todo el peso de su miseria y vivirá en continua lucha consigo misma. En cambio, quien vive a expensas de mi santidad, su camino será plácido, vivirá en paz consigo mismo y conmigo. Yo le vigilaré los pensamientos y cada una de las fibras de su corazón, y seré celoso de que ni una sola fibra deje de pedirme almas y de que su ser deje de estar continuamente derramándose en mí para repararme. ¿No adviertes tú este mi celo? Muy bien, muchas gracias, Fabi. Bueno, muy interesante. Voy a poner el texto del principio, ¿no? Ya un poco con el título ya se va viendo y con la anterior lectura, ya que nos ha centrado bastante en esa unidad de voluntades, ¿no? Yo creo que ahora ya aquí Jesús da un paso más adelante y le pone a Luisa esta intención, ¿no? Que dice, ese pensamiento de Luisa que dice que será mejor si pensar en santificarse a sí misma o bien ocuparse solamente ante Jesús de repararlo y a cualquier costo buscar junto con él la salvación de las almas, ¿no? Igual que, que Jesús siempre estaba buscando la gloria del Padre y la salvación de las almas, ¿no? O sea, que aquí se está viendo ese paralelismo ahí. Y dice, el bendito Jesús le ha dicho todo esto, ¿no? Que quien piensa solo en repararle y en salvar a las almas, o sea, esas dos intenciones, que son, cuando decimos lo hago con las intenciones de Jesús, al fin y al cabo estamos diciendo esto, ¿no? Que es reparar a Dios y salvar las almas. Dice, vive a expensas de mi santidad. Entonces, claro, está haciendo lo mismo que hacía Jesús con el Padre, ¿no? Esa fue la santidad de Jesús. Ujú. Y dice, viendo yo que el alma no quiere otra cosa que repararme, y que haciendo eco a mi ardiente latido me pide almas, yo veo en ella las características de mi humanidad y loco por ella, ¿no? Porque encuentra
en el alma lo que desea ahí en el alma, ¿no? Esa vida suya, de su humanidad, la hago vivir a expensas de mi santidad, de mis deseos, de mi amor, a expensas de mi fuerza, de mi sangre, de mis llagas, etcétera. Muy bonito, ¿no? Ver que entender que por esto a veces decimos, ¿cómo es posible que se pueda llegar a tener una potencia divina, ¿no? En la divina voluntad. Pero aquí te lo explica Jesús, dice, porque realmente yo al ver que tengo esas mismas características en ese alma, mm, se enloquece de amor, ¿no? Y entonces le da esas prerrogativas que él tiene, ¿no? Todos los méritos que él consiguió, porque dice aquí su fuerza, su sangre y sus llagas, pero sabemos que detrás de esa fuerza, de esa sangre, de esas llagas, están operando toda una vida divina de atributos, ¿no? De Dios. Todos los atributos de Dios están en Jesús, ¿no? Mm. Bueno, yo paro ahí un poco por si alguien quiere decir algo más, por parar un poco en este párrafo. Pues si no, continuamos un poquito. Yo pienso, perdón, Sí, sí, claro. algo que me llama la atención, es decir, está relacionado, ¿cierto? Dice en la segunda línea, el alma, dice, el alma, viendo yo que el alma no quiere otra cosa que repararme y que haciendo eco a mi ardiente latido me pide almas, yo veo esas características de mi humanidad. Es que cuando el alma que trata de vivir en la divina voluntad, y recordemos que una de las es tener presente, que él pide, tener presente la pasión, ¿sí? Tener presente la pasión de él en cada momento, continuamente, es ya una reparación para él. Ya la persona se está olvidando de ella misma, sino que ya está reparando y está interesada es en reparar a Jesús. Ahí es cuando Jesús al ver esa disponibilidad, disposición de la persona, de la criatura, entonces él la va apoyando, podríamos decir, ¿sí? Dándole elementos para que continúe en ese camino, ¿sí? Porque dice, yo veo en ella las características de mi humanidad. Es decir, al uno querer reparar a Jesús, está compartiendo con él o él está pudiendo a través de nuestras obras hacer lo que hacía cuando estaba acá. Entonces, por eso él dice, veo en ella las características de mi humanidad, porque los actos los está poniendo uno enfocado a repararlo. Y él los toma y comienza a obrar de acuerdo a cómo él estaba acá, cuando él estuvo. Muy bueno. Sí, sí, esa humanidad supletoria, ¿no? Que encuentra en el alma que vive en su voluntad. Me parece, María Fernanda, que tiene la mano levantada. Sí, que va junto con lo que decía Fabio ahorita, que pues cuál es la humanidad de nuestro Señor, ¿no? O sea, sabemos ahora qué estaba haciendo Él en su interior cuando Él iba viviendo cada parte de su vida, desde toda esa vida oculta, pues ya sabemos que todo lo que hacía era para glorificar a Dios, para repararlo, para devolverle todo lo que nosotros le teníamos que haber dado, ¿no? Y por eso aquí me llama mucho la atención como dice que él ve en las almas que hacen esto, de solo pensar en repararlo y salvar a las almas, dice, yo veo en ellas las características de mi humanidad. Pues sí, porque ahora me suena con sentido, porque él se dedicó a eso toda su vida. Esa fue su vida del Señor, o sea, en todo darle gloria a Dios, en todo pedir almas, 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 ¿no? Para todo. Entonces, cuando dice aquí, me cae mucho de peso, como dice aquí que quien busca vivir a expensas de su santidad crecerá miserable, sentirá todo el peso de su miseria y vivirá en continua lucha consigo misma.
¿no? Y cómo nos dice San Pablo en la Sagrada Escritura cuando dice, hago lo que no quiero hacer y no hago el bien que quiero hacer. ¿Y cuántas veces a nosotros nos ha pasado eso que cuando empezamos en nuestro camino de conversión, bueno, a mí me pasa mucho todavía, que hacemos cosas que a veces decíamos no la iba a hacer, no tenía la intención de hacerla y caemos, ¿no? Y por nuestras miserias, pues ahí vamos. Pero ahora me veo como dice aquí el Señor, es porque lo queremos hacer desde nosotros. Por eso dice aquí, o sea, quiere vivir a expensas de su santidad, de su fuerza, pues nunca. O sea, es no llegar nunca entonces a la santidad, porque si es a costa de mi fuerza, pues imagínense, ¿no? ¿Cuándo vamos a llegar? Entonces ahora Él nos propone un, como de ese también, ¿no? Que su yugo es ligero, su carga, o sea, pues verdad, es muy ligero, porque si nos dejamos de lado a nosotros mismos y solo lo vemos a Él, es lo más sencillo que podemos hacer. En realidad es algo sencillo, ¿no? Por así decirlo, es algo sencillo decir, bueno, pues solamente voy a estar pensando en Jesús, en reparar a Jesús y ya, con eso ya no tenemos nada que hacer de que combatir miserias, de que trabajar las virtudes, de que esforzarnos en tal vez en estarnos ahí peleando con nosotros mismos, con lo que queremos. No, o sea, simple y sencillamente mirar a Jesús y repararlo en todo y buscar la salvación de las almas. Obviamente, pues las que nos fueron dadas aquí, en mi caso, pues mis hijos, ¿verdad? Y de ahí en adelante, o sea, de ahí para allá, para todo el exterior, pero sí, o sea, se me hace muy hermoso cómo lo pone algo tan sencillo de ocúpate de mí y ya, todo lo demás, e incluso la promesa, ¿no? Que dice aquí, eh, su camino será plácido, vivirá en paz consigo misma y conmigo. Eso es algo hermoso porque por fin encontramos la paz, o sea, por fin encontramos ya la de se acabó toda guerra. Ahí es donde entiendo cuando dicen también el doctor Tomasini que ha comentado, ¿verdad? Que el demonio ya no tiene poder para tentar a un alma que ya vive en este divino querer. ¿Por qué? Por esto, yo creo que es por esto, porque uno está viviendo ya esa vida de paz con el Señor. Él está, como dice aquí, que pone un cerco, ¿no? Él está poniendo ahí, también nos está cuidando, vigilando nuestros pensamientos. O sea, se me hace algo tan hermoso que bueno, pues que le pido al Señor que nos haga realidad, ¿no? Que se nos haga. Ahí está esa imagen que estaba en la lectura anterior de los muros, ¿no? Que él queda encerrado, pero nosotros quedamos absorbidos, o sea, estamos al seguro los dos porque él queda defendido por el alma que vive en la divina voluntad y a la vez nosotros quedamos absorbidos en su vida, sabiendo que ya todo lo que hacemos ya no tiene el significado de santidad personal, ¿no? Que está muy interesante esta lectura, que completa mucho eso, ¿no? Hay un comentario interesante de Ana María que pregunta: ¿y cómo le hacemos para no hacerlo nosotros? Está muy bien esta pregunta que viene muy a cuento. Y no sé, para recapitular, hay una lectura que a mí me gusta mucho, que es la de dar un salto en su voluntad. Dice, las criaturas cuando tienen circunstancias negativas, básicamente, ¿no? Se vuelven sobre sí mismas, ¿no? Y entran en su voluntad en vez de dar un salto en mi voluntad donde encuentran justo lo que necesitan, porque el Señor está siempre haciendo sus encuentros para darnos justo lo que necesitamos en la circunstancia. Pongamos que yo tengo tristeza, pero el Señor es alegría y Él lo que quiere es que lo busquemos a Él en esa circunstancia y sabiendo que no lo tenemos en ese momento, pero tenemos su ausencia, que es la ausencia que tenía Luisa, ¿no? Esa presencia sensible para nosotros ahora es pues esta ausencia es una pena divina y eso nos pone en el ámbito de lo divino, ¿no? Como no tenemos a Jesús, pero sabemos que eso sería un bien que Jesús nos comunicaría, pues esto es una cosa muy interesante porque esa pena divina hace eco a la pena divina que Jesús tenía por la separación de las almas, ¿no? De la separación del género humano de Dios, ¿no? Hay un par de lecturas, hoy estoy un poco más condicionado, pero lo mismo lo encuentro. Es que tendría que salir de la pantalla y me estoy acostumbrado a hacerlo en el ordenador. Pero bueno, hay un par de lecturas y no las pondré ahora en el chat. Pero una es esta, la de que es una pena divina, es que hoy la hemos, esa sí la tengo muy, muy cerca porque la hemos puesto en un chat hoy, que es la 12.4, que la leímos aquí. Dice, mi pena por la pérdida es muy cortito. Mi pena por la pérdida de las almas es divina. La pena del alma que no me ve, no me siente, es divina.
la pena del alma que no me ve y no me sientes divina. Y como las dos son penas divinas, pueden besarse, unirse, hacerse frente. Y tener tal poder, lo que hemos visto antes, ¿no? Tenemos las cosas de Jesús, vivimos a expensas de Jesús, y dice tener tal poder de tomar las almas desvinculadas y unirlas en mi humanidad. O sea, seguimos haciendo la tarea de Jesús, que era es continuar trayendo las almas a Dios, ¿no? Que están. Entonces yo creo que esa sería como un poco la explicación esta de cómo encontrarlo en las dificultades, etcétera, en las penas. Pero esta otra que decía yo es la del hielo fuego, es que a mí me encanta ya. Sé que está en el volumen 11, la voy a poner ahora en el chat, que es, y luego lo decimos también para que salga también aquí grabado. La digo muchas veces porque es una lectura buenísima. Es este sentido de que lo que nos falta en la divina voluntad es esa privación de Jesús que tenía Luisa, y nosotros la tenemos no sensiblemente como Luisa, pero sí en las cosas que son un bien para nosotros, ¿no? Es nuestro sufrimiento el que se puede unir y el que nos da la semejanza, que es esta vida, ¿no? Esta vida en común con Jesús, porque tenemos las mismas cosas. A mí palabra expensas, quien vive a expensas de Jesús, me parece que es muy buena para la divina voluntad, ¿no? Porque a ver, perdón, pero me apaño. Está aquí. Ahí está. Esta, esta idea de que vive a expensas de su santidad, de su fuerza, ahí está hablando de la santidad humana, ¿no? Pero vivir a expensas de mi santidad, que sería esta otra, es la misma palabra, vivir a expensas de mi santidad, yo creo que es muy importante entender que aquí todo lo tomamos de Jesús en su unión hipostática de humanidad que vive en la divinidad, por la divina voluntad, por su unión, y nosotros por entrar en ese nexo de unión que es la divina voluntad y tener la misma voluntad, podemos entrar ahí, porque Él nos lo da, no por nuestros méritos ni por nada, es porque el Señor ahora quiere dar esto, que es esta santidad, que es esta santidad divina, que es su misma santidad. Entonces, siempre hemos hablado de imitar, ¿no? A Dios, pero de repente ahora ya vemos que hay otra cosa que no es imitar, sino vivir su vida, ¿no? Tener la misma vida. Mira, hay otra mano aquí, Maggie. Maggie, te doy paso. Ahí, no sé si puedes. Ya, Ahora. Hola. Sí, hola, hola. Sí, yo estaba pensando ahorita que también tenemos que tener presente que la divina voluntad es un don, es un regalo que Jesús nos va a ir haciendo. Y al estar ustedes haciendo la explicación, la lectura de la santidad de Jesús, pienso que Jesús nos va a ir despertando en nuestra alma esa sensibilidad. Yo les comparto que en una ocasión estaba yo en misa, bueno, en misa, estaba del Santísimo y se acercó una persona a pedirme dinero, una limosna. Yo dije, "Ay, no, pues me está interrumpiendo, retírese, ¿no?" Entonces, pero en ese momento Jesús me cuestionó. Dije yo, bueno, dice, si estás como diciendo, tú pensaste en ti, pero no estás pensando en esta persona que está pidiéndote ayuda y no se la diste. No pienses, no razones si la ocupa, no la ocupa, cómo lo viste o tus pensamientos humanos, ¿no? No, no. Me movió tanto que me tuve que salir a buscar, alcanzar al Señor para darle esa ah, donativo, ese dinero, pues. Entonces, pienso yo que tenemos que un poco dejarnos modelar, ¿verdad? Esa santidad a la que podríamos ser llamados en cada acto o en cada momento que Jesús nos aviva o nos cuestiona en nuestra alma sus modos. Y si nos dejamos hacer sentir en ese momento, pues es el Espíritu Santo que nos está hablando a nuestro espíritu, ¿verdad? Cómo tenemos que actuar. Muy Es interesante, todo. sí, sí. Sí, creo que además has dado has tocado un tema ahí que además tiene que ver con lo que pone aquí, por eso lo he traído, el periodo de vida, ¿no? Que es
todo un irse acostumbrando el alma a Jesús y Jesús al alma y a la vida que tiene Jesús, o sea, la vida de Jesús en nuestro alma, que por supuesto es por el Espíritu Santo, o sea, Jesús nos deja su Espíritu para irnos transformando. Y aquí lo dice, ¿no? Dice cuando, no por poco tiempo, sino por un periodo de vida, es cuando de verdad el Señor puede empezar a formar esa habitación en el alma, ¿no? Y estas son las cosas que pasan, lo que dice Maggie, ¿no? Que vamos notando circunstancias y también es menos mal que nos pasa poco a poco porque a veces uno no sabe, ¿no? Con pues tristezas, cosas así, dice, pues ¿cómo estoy viviendo esto? Pero sabemos que son cosas que nos comparte, yo creo, no es por hacer testimonios, pero yo creo que es una reflexión muy interesante para ver cómo se va entrando a vivir en la divina voluntad. Yo creo que está muy bien. Voy a ver si hay algo más en el chat aquí, porque ahí está. Sí, porque el mismo Ah, Jesús sí. dice aquí, dice, y viendo yo que el alma no quiere otra cosa que repararme. O sea, él está viendo la disposición, ¿sí? Ese es el don de la divina voluntad. La divina voluntad es un don, pero es un don que requiere disposición, que requiere conocimiento, ¿sí? Precisamente por eso es el libro del cielo, porque a través del libro del cielo es que adquirimos el conocimiento y nos disponemos a esto, ¿no? Y lo que me llama la atención también es que dice que cuando se vive a expensas de mi voluntad, de mis deseos, de mi amor, yo puedo decir que pongo a su disposición, ¿sí? O sea, es Jesús entregándose todo, ¿sí? Dice, pongo a su disposición mi santidad. Entonces, es Él Muy interesante. queriéndose dar en nosotros, ¿sí? Esa disposición a mí me encanta porque las disposiciones las tenemos nosotros, ¿no? Pero es también un acuerdo, porque uno quiere y está dispuesto, pero es Jesús luego el que pone verdaderamente esas disposiciones, ¿no? Que yo siempre lo digo, que este tema de las disposiciones me encanta porque si yo tuviera la disposición solo sería una cosa de mi voluntad, pero ahí hay un acercamiento, ¿no? Es como cuando alguien quiere darle un cariño a alguien que quiere, pues hace un acercamiento y esa persona tiene que hacer otro, ¿no? Y es un camino de ir y venir muchas veces, ¿no? Queriéndose dar amor y dar gusto y dar cariño, ¿no? Y dar amor, vaya. Bueno, estaba diciendo aquí, preguntaban en el chat que cuál era la otra lectura, que era la 12:4, la que he leído, y esta otra que digo del salto en su voluntad es la 11:48, que, que es la del... Aquí, esto es, dice, aquí es. Esta es la ceguera de las criaturas, y aun de aquellas que se dicen buenas, al sentirse frías, miserables, débiles, oprimidas y demás, y por cuanto más se sienten mal, tanto más se agazapan en su voluntad, y se tejen un laberinto para envolverse de más en sus males, en vez de dar un salto a mi voluntad, donde encontrarían el hielo fuego, la miseria riqueza, la debilidad fortaleza, la opresión alegría. Yo, con toda intención, las hago sentir así de mal, para darles en mi voluntad lo contrario de los males que tienen. Pero las criaturas, no queriéndolo entender de una vez para siempre, echan al vacío mis designios sobre ellas. ¡Qué ceguera! ¡Qué ceguera! Me encanta esta lectura porque en un párrafo vemos muy bien el sentido del sufrimiento en la divina voluntad y el sentido de que detrás de una pena en la divina voluntad hay un amor divino que ha sido reparado, ¿no? Ese hielo, fuego, tristeza, alegría, debilidad, fortaleza, ¿no? Todas que nos sirven muy bien para cambiar el punto de vista, lo que decíamos antes que decía María Fernanda, ¿no? ¿Cómo vivo yo el tener la sensación de que he tenido un mal pensamiento, ¿no? En la divina voluntad realmente, por ejemplo, por ponerlo, ¿no? Que realmente no se trata de autojustificarse, sino de decir, estoy teniendo una debilidad en mí, pues ahora mismo te voy corriendo a buscar Jesús. Quiero estar en tu voluntad, no me quiero salir. Eso es lo que quiere el Señor, que vayamos a buscarlo, porque enseguida
eso nos va a dar una paz y vamos a encontrar ahí ese amor ya reparado de mi debilidad, pues me va a dar fuerza. Eso es, yo creo que muy, muy interesante experimentarlo, ¿no? Lanzarse a la divina voluntad, porque la divina voluntad, dice el Señor, que tiene, ya la palabra divina voluntad tiene una potencia capaz de transformar las cosas solamente con llamarla. O sea que es muy importante esto tenerlo como también una práctica, ¿no? Igual que pedimos en el acto preventivo y el acto actual, ¿no? Pero que ese sea un acto actual realmente, ¿no? Cuando nos sintamos en la circunstancia. El Señor quiere que cojamos la volea, que tomemos la pelota en el movimiento, en el aire, para que no la dejemos pasar, para que la devolvamos, ¿no? Yo creo que esto es muy bonito también de la divina voluntad, que se basa en un intercambio de vida, pero en movimiento. La vida es movimiento. Bueno, pues muchas gracias, Maggie. Yo no sé si hay alguien más por aquí para la 68. ¿Algún comentario? La parte del celo, esta que la hemos hablado muchas veces también, que sale aquí, ¿no? Me encanta ese sentido que dice, cada una de sus fibras de su corazón, vigilaré los pensamientos y cada una de las fibras de su corazón, y seré celoso de que ni una sola fibra deje de pedirme almas. Esta idea de que en nosotros todo es divina voluntad, cuando estamos en la divina voluntad, ya no actúa solo la acción que creemos que estamos haciendo, ¿no? La que está en nuestra conciencia, ¿no? Yo ahora estoy hablando y estoy, pero es que en mi voluntad está todo lo que el Señor ha puesto en mi cuerpo en mi pensamiento. Y esto es muy importante, ¿no? Las fibras de mi corazón van a estar ahí pidiendo almas, va a estar todo mi cuerpo, mis células, todo, todo, todo. Es una máquina de multiplicar el cuerpo humano, ¿no? Y el ser humano. Por eso nos dio un cuerpo, que es muy importante también para esto, ¿no? Para entender que esa manera de dar gloria no es por nuestra acción, sino por todo lo que puede hacer la divina voluntad en lo que dejó preparado en nosotros, ¿no? Nosotros no somos una casualidad, ni somos hechura de sus manos, ¿no? Bueno, pues esto me parecía bonito a mí también cuando lo leí. Y el celo, esa idea de que Jesús no va, o sea, una vez que hay esa intención, es como un amante celoso, es decir, una vez que ya ha encontrado su amor en esa criatura, ya quiere seguirlo, quiere que eso crezca, ¿no? Sí. Y esta idea de la paz también, ¿no? Dice, ¿cómo crecerá miserable la que viva, ¿no? Sentirá el peso de la miseria y tal. En cambio, y aquí un poco apuntarle esa idea, ¿no? Su camino será plácido, vivirá en paz consigo misma y conmigo. Yo le vigilaré los pensamientos y cada una de las fibras de su corazón. Eso es. Muy bonito lo de la paz, que lo vemos en los últimos también aparecía, ¿no? Que la única paz viene del Señor, que la paz duradera viene de Dios, que no hay paz en este sentido que venga de los acuerdos de los hombres, que era un tema que hablamos la semana pasada, ¿no? Y que un mundo de paz vendrá en el reino cuando mucha gente sepa lo que es la verdadera paz y viva en la verdadera paz. Esto también es otro, que es un poco profético, ¿no? Muy bonito este. Y es algo bonito del libro de cielo también, que aparece mezclado, ¿no? Las circunstancias de Luisa, que ahora mismo están en una guerra, están terminando justo la Primera Guerra Mundial. Luisa hace todos esos trabajos de víctima también. Es todo muy real, muy, muy basado en la humanidad real, de cómo la falta de vida divina en la humanidad genera todo esta intranquilidad, esta miseria, este peso, ¿no? Y la lucha, la continua lucha que es, claro, no tenemos paz porque luchamos en la voluntad humana con nosotros mismos y con los hermanos, porque ese es el trabajo del demonio, ¿no? Crear división. Entonces hay división por todas partes y lo vemos, los efectos son tremendos, pero aquí tenemos aquí tenemos la buenísima noticia. Bueno, pues continuamos. Sí. Sí, Pablo. Lectura 1269, noviembre 16, 1918. Las humillaciones son fisuras por las cuales entra la luz. Continuando mi habitual estado, mi dulce Jesús ha venido y parecía que sentía un fuerte dolor en el corazón y pidiéndome ayuda me ha dicho, hija mía, qué cadenas de delitos en estos días, qué triunfo satánico. La prosperidad del impío es la señal más mala y son empujones con los cuales la fe parte de sus naciones.
quedando como atrapados dentro de una oscura prisión. En cambio, las humillaciones al impío son tantas fisuras por las cuales entra la luz, que haciéndolo reentrar en sí mismo, le lleva la fe a él y a las mismas naciones. Así que les hará más bien las humillaciones que cualquier victoria y conquista. ¿Qué momentos críticos y dolorosos atravesarán? El infierno y los malvados se roen de rabia por comenzar sus embrollos y maldades. Pobres hijos míos, pobre iglesia mía. Muy bien, muchas gracias, Fabi. ¿Qué ves tú aquí? Si quieres comentar. Yo, yo Si quisiera quieres, ¿eh? algo que empezar por el final, la pregunta. Muy bien. ¿Cómo él dice, pobres hijos míos, pobre iglesia mía? Es decir, él relaciona como, no sé, eh, Sí, esto lo hemos hablado alguna vez. las naciones y la iglesia como, no sé. Yo creo que esto es muy importante comentarlo y tiene mucho sentido y en el libro de cielo, a la luz de todo el libro de cielo, ya se entiende, ¿no? Para el Señor la iglesia es toda la humanidad presente, pasada y futura. Quiere decir, Él instituye la iglesia para llevarnos a todos al reino de Dios, ¿no? Al reino de la divina voluntad. Pero realmente la iglesia es el plan de salvación en el que todas las almas van a entrar, si quieren, en el Padre, o sea, en Dios. Vamos a poder tener la oportunidad todos de ser salvados, ¿no? Por la fe. Pero bueno, básicamente, por decirlo así más concreto, lo que le sucede a las naciones y lo que le sucede a, vamos, a las naciones básicamente, porque ahora estamos en una, digamos, como en una economía de naciones, ¿no? El mundo se organiza en naciones, pues tiene mucho que ver con lo que sucede tanto a las cabezas eclesiásticas como a las cabezas civiles, lo hemos visto en otras lecturas, ¿no? Y cuanto más alto está la cabeza, más responsabilidad tiene, ¿no? Igual que en las familias, tiene mucho que ver lo que sucede a un padre y una madre con lo que sucede a los hijos, ¿no? O sea, si los padres están centrados, los hijos van a crecer en un entorno saludable y sano y bien cuidados, ¿no? Y de la otra manera, pues van a tener carencias, ¿no? De amor, no van a recibir probablemente lo que tengan que recibir. Entonces, aquí yo creo que está un poco hablando de esto. Él dice que, o sea, aquí está como dando esa idea de que realmente el mal genera, o sea, la falta de unión con Dios genera el mal, pero es una cuestión de justicia de Dios, o sea, el amor al no aterrizar en la tierra, el amor divino, al no poderse producir lo que Dios quiere hacer con la humanidad, se tiene, de alguna manera, no es un castigo, simplemente es consecuencia de la acción, ¿no? Esto lo hablamos la semana pasada también, me acuerdo. Entonces, aquí en concreto está apareciendo esa idea de que son Mm, la iglesia es la que más va a sufrir, es la primera, es la cabeza, ¿no? Y también hablaba el otro día de las cabezas de los gobiernos, ¿no? Que cuando hacen lo que no dicen, o sea, promulgan leyes y luego no las cumplen o promulgan leyes inicuas, pues también afecta, por supuesto, a las poblaciones. Pero también es un ir y un venir, porque lo vemos cuando la sociedad se ha alejado de Dios y ya todo lo que hacen no tiene nada que ver, entonces esto actúa también en que tengan gobernantes que no están pensando en el bien, ¿no? Y incluso además se produce esa hipocresía que tanto le duele al Señor, ¿no? De que con palabras de bien van a hacer el mal, y lo vemos. No hay que dar muchas explicaciones, cada uno lo encuentra porque el Señor nos lo pone, ¿no? Constantemente. Bueno, yo creo que es muy interesante también aquí en la idea, que yo lo que había separado aquí era esta idea de que al impío, las humillaciones del impío son tantas fisuras por las que entra la luz. O sea, cuando el impío se encuentra con las humillaciones, entonces puede llegar a reconocer su nada, ¿no? Porque el impío lo que está es en su soberbia y ahí no entra la luz, pero cuando ya hay una humillación, una circunstancia que abaja su soberbia, entonces la luz puede entrar y entonces haciéndole reentrar en sí mismo
le lleva la fe a él y a las mismas naciones, vemos ahí, ¿no? Eh, pues yo creo que esta es una frase muy importante para esta lectura. No sé, aquí hay alguien que quiere levantar la mano, que es... A ver, perdón, que no estoy yo muy habituado a esto y ahora me he perdido. Lo que pasa que no cambié, Ah, María se me Jesús, olvidó. perdóname, veía el nombre del teléfono. ¿Qué tal, María Jesús? Perdón, perdón. Bueno, aquí por el último parafito que dice, pobres hijos míos, pobre iglesia mía, me acordé de que leí una lectura donde dice que yo siento que ese sentimiento que siente él también es porque leí que los primeros que van a entrar en controversia es su misma iglesia católica, que es la primera que va a empezar con eso y que después vamos a seguir los seglares. Entonces imagínate qué dolor cuando en sus consagrados que él escogió empieza en realidad ahí toda la controversia, Sí, ¿verdad? sí. Y en las horas de la pasión, el padre le dice, ni siquiera en la cruz, me parece que es, le dice, ni siquiera, hijo, qué dolor, ni siquiera los elegidos, los que he elegido para ti, te siguen en este momento, ¿no? de abandono. Y esto es lo que va a Uh-huh. pasar. Estamos viendo que lo que tiene que pasar a la humanidad y a su Santa Iglesia es la pasión de Jesús, ¿no? Y que va a tener una muerte y resurrección igual como él la tuvo, Eso ¿verdad? Y que es. después va a ser más bella, por eso dice que no va a desaparecer, pero sí va a desaparecer en su muerte y resurrección, pero tendrá vida eterna. Eso es, pero hay que ver, eso, muy interesante esto porque tiene mucho que ver con lo que decíamos antes, cómo vivimos las cosas en la divina voluntad. Ya nosotros Uh-huh. sabemos que lo que se está produciendo con nuestros sufrimientos, que los vamos a tener compartidos por el Señor, y los tenemos ya, el que no sufra, el que no sufra, a lo mejor es que el Señor no se los comparte, pero todos tenemos muchas circunstancias y muy relacionadas con esto en las que encontramos pues abusos litúrgicos, situaciones de muchas cosas, no hay que entrar en detalles, vamos, yo creo que no, que lo que hay que hacer es entrar en la reparación, entrar en Jesús y entenderle a Él y ver qué está haciendo el fiat en esa circunstancia, ¿no? Que ahí es donde de verdad le estamos dando esa reparación, le estamos teniendo defendido y le estamos pidiendo almas y más luz para estas almas impías, que yo creo que esto es lo que él nos está un poco diciendo aquí, ¿no? En esta circunstancia que hay como, porque fíjate cómo lo dice, ¿no? Qué cadenas de delitos en estos días, qué triunfo satánico, la prosperidad, perdón, del impío es la señal más mala y son empujones con los cuales la fe parte de sus naciones, quedando como atrapados dentro de una oscura prisión. Mira cómo aparece además el tema de la prisión, que antes era gozoso y ahora y glorioso, y ahora es una prisión de tinieblas, ¿no? Cómo está, y lo vemos continuamente, que el mundo avanza en esta dirección, ¿no? De, de falta de luz. Y en Así cambio, es. ese en cambio, a mí me encanta cómo lo pone ahí. En cambio, las humillaciones al impío son esas fisuras por las cuales, o sea, que en el fondo estamos aquí viendo que nosotros, que no tenemos que no tenemos que pensar que las fisuras, estas por las cuales entra la luz es algo malo, ¿no? Sino que en algún momento va a haber también castigos que sean útiles para que entre la luz en los impíos y mucha gente se convierta por esto. Y Vamos ahí es viendo. donde Sí. se, perdón, y ahí es Sí, donde se ve la misericordia de Dios. la Ujú. A justicia. través de esas fisuras, a través de de esos procesos o de esas situaciones en que se enfrentan los poderosos y las naciones y los que están, los soberbios, podemos decir, em, a través de situaciones que para ellos serían de fracaso y humillación, es un llama, ahí está, ahí está la luz, ahí está Jesús llamándolos al reencuentro, a que reestructuren su vida, a darle la oportunidad de que se analicen y de que vuelvan a donde tienen que volver, ¿no? Algunos, me imagino, lo aprovecharán y otros seguirán en su soberbia, pero es la oportunidad que Dios da, que da esas grietas, esas fisuras
O sea, yo las veo como situaciones que se les presenta a los poderosos o a las personas que son soberbias en general, situaciones, humillaciones o fracasos que se les presentan. Y entonces esos fracasos, miren cómo es la misericordia de Dios, esos fracasos significa salvación para el alma de ellos, o de cada persona, o de cada situación o de cada nación. Esa palabra humillaciones ahí está muy bien, ¿no? Esta frase que eso es. Ok, No muchas sé. gracias. A ti, María Jesús. En esta yo había señalado una cosa que creo que la tengo aquí. Es de la 404 que sale la Virgen. Se llama La Reina Mamá está enriquecida con las tres prerrogativas de la Santísima Trinidad. Voy a leerla como en la mitad. Dice, bueno, la verdad es que se puede leer entera. Dice, esta mañana mientras me encontraba en mi habitual estado, veía ante mí una luz interminable y comprendía que en aquella luz moraba la Santísima Trinidad y al mismo tiempo veía delante a esa luz a la Reina Mamá que quedaba toda absorbida por la Santísima Trinidad, y ella absorbía en sí a las tres divinas personas, de modo tal que quedaba enriquecida con las tres prerrogativas de la Trinidad Sacrosanta, es decir, potencia, sabiduría y caridad. Y, así como Dios ama al género humano como parte de sí y como partícula salida de sí, y desea ardientemente que esta parte de sí mismo regrese a él mismo, así la reina mamá, participando en esto, ama al género humano con amor apasionado. Ahora, mientras esto comprendía, he visto al confesor. Esto es la parte que me parecía interesante, ¿no? Porque si ve al confesor ahí y dice, y le pedí a la Virgen Santísima que intercediera ante la Santísima Trinidad por él. Ella hizo una inclinación y llevando mi oración al trono de Dios, am- llevando mi oración al trono de Dios, y he visto que del trono divino salía un flujo de luz que cubría todo el confesor, y me he encontrado a mí misma. Yo veo aquí una cosa interesante, ¿no? Pues esa intercesión, que aunque estamos en el volumen 4, bueno, primero lo de la luz, ¿no? Esta idea, la reina, o sea, la celestial mamá es la reina y es la primera, ¿no? Del reino, pero en el fondo, todas las almas que viven en la divina voluntad van a estar fundidas en ese sol de Dios y van a participar de esa potencia, de esa sabiduría y de esa caridad, que son las prerrogativas de la Trinidad Sacrosanta, ¿no? La potencia que se simboliza en el Padre, la sabiduría en el Hijo y la caridad en el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces es muy interesante cómo aquí Luisa aprovecha esa presencia de la Virgen y esa luz, ¿no? Para pedirle que interceda por el confesor, que le lleve esa luz, que es lo que hacemos realmente cuando rezamos por alguien. Lo que estamos haciendo es pedir luz para esa persona, ¿no? Siempre, porque lo que pedimos es el reino, pero la vía por la que llega el reino a nosotros es lo que decíamos antes, ¿no? Es esa luz del conocimiento, pero están esas tres prerrogativas ahí, ¿no? Y cómo le dice... He visto que del trono divino, luego es el trono divino el que da, porque fíjate, la Virgen lo pide, pero en realidad es el trono divino del que sale un flujo de luz que cubría todo el confesor. No sabemos las circunstancias que tenía el confesor, ni sabemos si era pero desde luego estaba pidiendo por él o estaba en una necesidad, ¿no? Estaba en una... Y yo creo que esto de las mociones interiores que decíamos antes, aquí se ve bien, ¿no? Como cuando tenemos como esa necesidad de rezar por alguien, sea un sacerdote, sea... Entonces, las mociones que tenemos al final están o bien en nuestro mundo de la tierra, ¿no? Que serían los sacerdotes. Bueno, siguiendo el orden de la caridad, que yo dije que un día íbamos a hablar de esto, hay una lectura que habla de eso, pero la caridad más aceptable para Dios es la de las almas que más le aman, ¿no? Primero sería por las almas que están confirmadas en Él, que son las purgantes, pero todavía no pueden estar unidas a Él, ¿no? Lo pueden ver, pero saben que van a ser parte, pero están llenándose de amor para poder llegar a fundirse en el amor divino. Luego estarían las de los sacerdotes, las de las almas que viviendo en la tierra, sacerdotes y almas amantes, les llama él, que están totalmente, o son amadas de Dios, ya confirmadas en el amor porque han
le han dado un sí y tal, pero pueden tener idas y venidas, ¿no? Esto puede suceder. Y sobre todo, pues la santidad humana que lo hemos visto antes, que tiene ese peligro. Y luego también podemos dar gloria a los bienaventurados, que esto se hace muy bien con los giros, que esto es muy importante, girar en los santos, ofrecer la Eucaristía por los bienaventurados, para darles gloria accidental, ¿no? Nueva gloria, además de la que tienen en el cielo, que es esa gloria que reciben porque alguien se acuerde de ellos, porque alguien dé a gloria a Dios en ellos, ¿no? Por lo que han hecho, por lo que han colaborado con Dios y por su participación. Y luego, pues yo creo que esto es una cosa muy interesante. Y luego por las personas que tenemos alrededor, las almas de viadores y los viadores que tenemos alrededor. Yo creo que esto es muy interesante también, ver lo que nos van a pasar estas circunstancias, saber que están ahí y, bueno, no es que nosotros lo hagamos con nuestra voluntad, pero entender que muchas veces vamos a tener esa luz, que nos, bueno, esa intención que veíamos ahí que nos pide Jesús, que es hacer lo que Él quiere hacer en nosotros, ¿no? Esas disposiciones que Él nos pone de repente para rezar por alguien, Pues yo creo que esto no es casualidad y que hay que seguirlo, ¿no? Igual que todo, reconocer, o sea, que me estás diciendo esto, pues como te amo, lo hago, vamos a rezar por estas almas purgantes o me estás poniendo... Por eso cuando le dice sea atenta, es a todo lo que el fiat hace en nosotros, ¿no? Y se le dice mucho, ¿no? Sea atenta. Bueno, yo me paro ahí por si hay alguna mano, algo por ahí levantado. Yo me voy acostumbrando Hay una pregunta. al ¿Qué chat. lectura es esa del orden de la caridad? Esa la tengo que buscar también. La del orden de la caridad, yo creo que deberíamos hacer un especial, de verdad, porque es una lectura muy del principio y a mí se me pasó por alto cuando la leí, no me olvidé, pero luego un día en un programa del doctor lo oí. Se puede buscar en Tercer Fiat. Hay un programa entero y yo creo que más veces ha hablado el doctor de esto, pero está muy bien esa lectura porque ayuda mucho a entender también, pues, bueno, esto, muchas cosas que hablamos, ¿no? Que ahora no se sabe tanto, pero y se habla de la caridad hacia los hermanos solo, la caridad entre almas viadoras, pero el Señor tiene todo ese rango, ¿no? Nuestro amor hacia nuestros hermanos es en toda la eternidad también. Entonces, pues lo busco ahora mismo, digo, hay Ujú. Sí. más. Vale, pues a ver, si queréis continuamos y yo voy mirando esto por aquí. ¿Vemos la 70, la 1270? Sí. Quería solamente O sí, como o resaltar esa parte donde dice el triunfo, la prosperidad del impío es la señal más mala y que son empujones, es la señal, la victoria, la prosperidad, ¿no? Dice, la prosperidad del impío es la señal más mala y son empujones con los cuales la fe de sus naciones quedando atrapados dentro de una oscura prisión. Y luego parte viene de sus... acá y al final dice, así que les dará más bien las humillaciones que cualquier victoria y conquista. ¿Sí? Sí, O y sea, si os acordáis en la 1266 o una de las anteriores, decía de los italianos y de los franceses, decía Italia y Francia vencen, pero en realidad pierden. Pierde quien vence y vence quien pierde. Y era ajá, esto, les estaba era diciendo eso. además, lo Ujú. miré porque me hizo casual, digo, ¿cómo es esto de que vino un extranjero? Pues es que en la guerra, la Primera Guerra Mundial, entraron los norteamericanos y fueron los que un poco resolvieron la situación, ¿no? Y gracias a eso ya se acabó la guerra, de alguna manera. Bueno, hubo ahí fue una guerra muy compleja, ¿no? Pero sí que yo creo que se refiere, bueno, entró Japón también, pero que ni siquiera es europeo, dice, ha entrado un extranjero al que se debe la victoria, no se la deben a ellos mismos, se la deben a las circunstancias de que han entrado otros. Y dice, esa falsa victoria además o sea, les hará más mal que bien, se lo dice así, parecidísimo a esto, ¿no? Entonces, dices mucho porque les llevará a hacer revoluciones, les llevará a hacer levantamientos y revoluciones, ¿no? O sea, ya vemos que la soberbia lo que hace es crecer en ese creerse que uno puede hacer sin Dios, ¿no? Y ir generando una cadena de males, ¿no? De falta. Yo lo digo siempre al revés, ¿no? De que como no aterriza el amor de Dios, pues las cosas no son conformes a esa paz y a ese,
y esa armonía que solo trae la vida divina, ¿no? Pero está muy bien, sí, sí. ¿Continuamos entonces? Sí. Lectura 1270, noviembre 29, 1918. Quien sale de la divina voluntad, sale de la luz. Encontrándome en mi habitual estado, estaba rogando a mi siempre amable Jesús que hoy, como me había prometido la otra vez, que cuando el alma hace siempre su voluntad, alguna vez permite que Él haga la voluntad del alma. Así que le decía, hoy justamente debes hacer mi voluntad. Y Jesús al venir me ha dicho, hija mía, ¿no sabes tú que el alma saliendo de mi voluntad es para ella como una jornada sin sol, sin calor, sin la vida de la actitud divina en ella? Y yo, amor mío, el cielo me guarde de hacer esto. Preferiría morir que salir de tu voluntad. Por eso, pon tu voluntad en mí y luego dime que es voluntad mía que hoy yo haga tu voluntad. Y Jesús, traviesa, está bien, te contento, te tendré conmigo hasta que quiera y después yo mismo te dejaré libre. Oh, cómo he quedado contenta de que, sin hacer mi voluntad, Jesús, fundiendo su voluntad a la mía, haciendo la suya hacia la mía. Después, mi amable Jesús se ha entretenido conmigo y parecía que mojaba la punta de su dedo en su preciosísima sangre y lo pasaba por la frente, los ojos, la boca, el corazón y después me ha besado. Yo, al verlo tan afectuoso y dulce, he tratado de chupar de su boca las amarguras que contenía su corazón, como lo hacía antes. Pero Jesús rápidamente se ha alejado un poco y me hacía ver un envoltorio que tenía en las manos, lleno de otros flagelos, y me ha dicho, mira, mira cuántos otros flagelos hay para verter sobre la tierra. Por eso no derramo en ti. Los enemigos han preparado todos los planos internos para hacer revoluciones. Ahora no queda otra cosa que terminar de preparar los planos externos. Ah, hija mía, cómo me duele el corazón. No tengo con quién desahogar mi dolor. Por eso quiero desahogarlo contigo. Tú tendrás paciencia para oírme hablar frecuentemente de cosas tristes. Sé que tú sufres por esto, pero es el amor el que a esto me empuja. El amor quiere hacer saber sus penas a la persona amada. Casi no sabría estar si no viniera a desahogarme contigo. Yo me sentía mal al ver a Jesús tan amargado. Sentía sus penas en mi corazón. Y Jesús, para darme alivio, me ha dado a beber pocos sorbos de una leche dulcísima y después ha agregado, yo me retiro y te dejo libre. Tía. Fíjate. Guau, vaya lectura. Bueno, yo que me hacía ilusión llegar aquí porque como en la 1266, no, en la 67, en la primera que hemos visto hoy, le dice que sería justo que alguna vez, bueno, como empieza, ¿no? La lectura dice, "Uy, como me había dicho ya alguna vez él permitiría que la voluntad, o sea, alguna vez permite que él haga la voluntad del alma. Entonces Luisa como que toma la iniciativa y le dice, hoy justamente debes hacer mi voluntad, que no sabemos muy bien. Yo he estado mirando por todos lados a ver qué había pasado el 29 de noviembre y no sé exactamente. Sé que acabó la guerra la semana anterior, el 21 hubo un pacto, bueno, hay varias cosas, no sé, se busca esa fecha del 18, pero es el fin de de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Más o menos. Y dice...
Y dice Jesús, no como esa, como, pero no sabes tú, esto es muy bonito, ¿no? Le dice, pero no sabes tú que saliendo de mi voluntad, si el alma sale de mi voluntad es para ella como una jornada sin sol, sin calor, sin la vida de la actitud divina en ella, esa actitud divina que es es estar continuamente proveyendo esa potencia divina en el alma, ¿no? Que estábamos viendo, esa vida de Jesús en el alma, esa vida que hemos visto en la otra lectura, que es la vida divina que se adquiere por esa unidad de voluntades, ¿no? Y entonces Luisa utiliza su artimaña ahí, buenísima, cariñosa, y dice, amor mío, el cielo me guarde de hacer esto. Preferiría morir que salir de tu voluntad. Por eso pon tu voluntad en mí y luego dime que es voluntad mía que hoy yo haga tu voluntad. O sea, que Jesús le diga y le asegure que eso es voluntad suya, ¿no? Que está haciendo su voluntad porque, o sea, está haciendo la voluntad de Luisa porque él quiere, ¿no? Eso es como... Y entonces Jesús solo puede decir esa frase tan bonita, ¿no? Ah, atraviesa, está bien, te contento. Y aquí yo veo una cosa también muy interesante. Dice, te tendré conmigo hasta que quiera y después yo mismo te dejaré libre. Esto que le había pedido Luis al principio en la 67, que era que la liberara él mismo. Esto no lo hacía nunca, lo hacía siempre por el confesor. Pero entonces lo que va a hacer es tenerla estrechada a él y va a estar con ella como Luisa quiere, o sea, que está cumpliendo eso que estaba diciendo, su pasión predominante. Por una vez vemos que Jesús le permite estar con él sin la necesidad de que la saque del estado del confesor. Yo mismo te dejaré libre. Es muy bonito esto, ¿no? Ese pequeño alivio que le da a Luisa en esa circunstancia, pero ya vemos aquí lo que pasa después es que le habla con muchísima intimidad, ¿no? Porque de repente vemos que todo eso tiene como un desarrollo, ¿no? Todo lo que pasa aquí, la parte de que Jesús se ha entretenido con ella. Jesús siempre dice, yo creé a la criatura para entretenerme con ella en el amor. Y dice, y parecía que mojaba la punta de su dedo en su preciosísima sangre. Pero también le quiere comunicar, en el amor de Jesús está también su sufrimiento. Y entonces ella estaba encantada, ¿no? De poder compartir bueno, su sangre, ¿no? Que se le hace pasar por todo su cuerpo, con lo cual, y al final la besa, ¿no? Entonces Luisa está teniendo con Jesús un momento de intimidad, de compartir su vida, porque la sangre del Señor es su vida. Pero entonces Luisa lo primero que le sale es intentar chupar de su boca las amarguras, que es siempre tomar el pecado del mundo, esas amarguras. Bueno, en realidad es el efecto del pecado, pues se lo dice en una lectura, no le dice tú estabas chupando el pecado, no, no, tú estabas viendo, o sea, lo que le está comunicando Jesús es el efecto del pecado, que eso le alivia, ¿no? Pero Jesús no ha querido. Le dice, yo al verlo tan afectuoso y dulce he tratado de chupar de su boca las amarguras que contenían su corazón, como lo hacía antes, ese estado de víctima. Pero Jesús ya le está cambiando el plan, ¿no? Y le está diciendo, rápidamente se ha alejado un poco y me hacía ver un envoltorio que tenía en las manos. Ya le está hablando ahí de castigos, ¿no? De justicia. No está entrando en la parte de que Luisa alivie esos castigos, sino que le está diciendo que castigará, ¿no? Dice, mira cuántos flagelos hay para verter sobre la tierra, como nos ha preparado en la de antes, ¿no? Nos ha dicho que es necesario esos castigos para que muchas almas puedan volver a la luz, ¿no? Los enemigos han preparado todos los planos. Esto también es muy curioso. Le dice, por eso no derramo en ti. Aquí le está dando la explicación. Dice, hay tantos flagelos para verter sobre la tierra, por eso no derramo en ti. Los enemigos han preparado todos los planos internos para hacer revoluciones. A mí esto me encanta porque vemos que el 17 fue la Revolución Rusa y ya a partir de ahí en adelante, vamos, no ha habido país que no haya tenido, bueno, ha sido toda una historia, ¿no? Pero ha habido muchas revoluciones en muchos países y muchas tensiones, ¿no? Yo hablo por mi país, en España en el 36 hubo un levantamiento, en México en el 27, o sea, uno va viendo las historias de los países, no solo de Europa, sino en muchos sitios, ¿no? Entonces dice, ya solo queda terminar de preparar los planos externos, ¿no? Y dice, hija mía, cómo me duele el corazón, no tengo con quién desahogar mi dolor, por eso quiero desahogarlo contigo. Y esto me parece precioso, ¿no? Porque le dice, tú tienes que participar de esto. Yo tengo dolor y tú también. Eso es, ese amor lo quiero desahogar contigo. Y dice, tú tendrás paciencia, que es sufrir, capacidad de sufrir, para oírme hablar frecuentemente de cosas tristes.
yo sé que tú sufres por esto, pero es el amor el que a esto me empuja. Es el amor, o sea, Jesús lo que quiere es compartir, de hecho lo dice, ¿no? El amor quiere hacer saber, ay, perdón, sus penas a la persona amada. Casi no sabría estar si no viniera a desahogarme contigo. O sea, como ese amor es personal, total, de Jesús con cada uno de nosotros, y que con Luisa lo tuvo así, pero con nosotros va a tener estos desahogos de amor. Y esto es aprender a sufrir en la divina voluntad. El sentido del sufrimiento ya no es nuestro sufrimiento, de nuestra santidad, de nuestra... no, no, es un intercambio de vida, ¿no? Que hace el amoroso Jesús en nuestra vida porque sabe que lo puede hacer, ¿no? Dice, yo me sentía mal al ver a Jesús tan amargado, sentía sus penas en mi corazón y Jesús, para darme alivio, me ha dado a beber pocos sorbos de una leche dulcísima, o sea que algo le participa de esa dulzura del amor reparado que decíamos antes, y después ha agregado, yo me retiro y te dejo libre. ¿Y qué pasa cuando Jesús deja libre a Luisa? Bueno, pues que ya no está saliendo por el confesor, lo está haciendo Jesús, ¿no? Es todo o sea, está haciendo la voluntad de Luisa, que es que la deje libre, pero en realidad lo hace porque él es su voluntad, eso está muy claro, ¿no? Que lo ha dicho ahí, y luego lo que hace es compartirle su vida de amor. Entonces, si nosotros hacemos con Jesús esto, darle toda nuestra voluntad para que él haga, de vez en cuando, él también se va a tomar, yo lo veo así, ¿no? Como ese, vamos a estar tan estrechados que vamos a tener este tipo de relación tan afectuosa que va a compartir con nosotros sus penas, ¿no? Esta lectura a mí me lleva a esto, no sé si... Porque él lo que quiere es que participemos también de esas penas en el sentido de que él va a tener estos flagelos para los impíos. Lo ha dicho así. No hay de otra, ¿no? Para Jesús no hay otra manera de resolver. O sea, Dios es perfecta misericordia, pero es perfecta justicia también. Y la justicia, ya lo hablamos el otro día, no es una cuestión de venganza, es una cuestión de volver a poner el orden divino en la tierra, ¿no? Entonces, es necesario que el amor triunfe y es necesario que que mucha gente sea tocada en la piel para poder volver a entrar en la luz, ¿no? Y, y esto a Jesús le duele porque es humano, porque Jesús es un ser humano también, es un ser humano y divino, pero su parte humana sufre por sus hermanos con dolor humano y por sus hijos, que es que encima tiene tiene esa doble nacionalidad, ¿no? Él es humano divino y tiene hermanos, hermanos humanos e hijos divinamente somos sus hijos, ¿no? Pero sobre todo son cosas tristes, como dice aquí, ¿no? Pero cómo se ve, a mí lo que me impresiona mucho de esta lectura es cómo se ve esa relación personal de amor que podríamos tener con una persona amadísima, que incluso muchas veces se escandaliza a la gente por este chupar y verter y recibir sorbos de una leche dulcísima, cuando se entiende que todo esto es espiritual, por favor, que es muy importante, que es un lenguaje espiritual, que es material para que lo entendamos, pero que Jesús lo que está haciendo aquí es expresar su amor, sus formas de amar y cómo nos quiere amar. Eso es lo que yo creo que es muy bonito de esta lectura, ¿no? Y bueno, yo creo que todos sentimos cosas de estas, o sea, que tenemos cosas que vamos viendo que van funcionando de una manera distinta, que estamos más estrechados a Jesús y que, bueno, lo que vemos, ¿no? Que el amor quiere hacer saber sus penas a la persona amada. Si alguien no recibe noticias de amor de Jesús, que le diga, oye, pero tú me quieres o no me quieres, porque entonces no, no le está compartiendo, si no le está compartiendo. A mí una vez un sacerdote me lo preguntó totalmente en santidad humana y con un y dijo, pero a ti te compartirá sus sufrimientos, ¿no? El Señor. Y dije, pues la verdad es que sí. O sea, que poco a poco te vas dando cuenta de que estás más atento a dónde no aterriza el amor divino y poco a poco te va estrechando, ¿no? Y yo Sí, creo que aquí está muy bien expresado, ¿no? sí, sí. Y yo pienso, perdón, No, yo claro, pienso, sí. yo pienso que hay una como invitación de Jesús también para nosotros, porque dice, tú tendrás paciencia para oírme.
hablar frecuentemente de cosas tristes. Sé que tú sufres por esto, pero es el amor el que a esto me empuja. El amor quiere hacer saber sus penas a la persona amada. Casi no sabría estar si no viniera a desahogarme contigo. Yo pienso que Jesús necesita nuestra compañía siempre y la busca en, en las personas o en las criaturas que Él ve la disposición. Y por eso es que dispone de su santidad humana, de todo lo que significa su santidad para llegar aquí a esto, ¿sí? Mm, en ese tiempo le estaba hablando a Luisa, pero ahorita nos está hablando a nosotros y somos conscientes de todo lo que está pasando alrededor del mundo. Y es decir, no es preocuparse por lo que sucede en el mundo, sino por lo que siente Jesús de lo que sucede en el mundo, porque Él le preocupa son las almas. Y como a Él, a nosotros nos preocupa las almas también, porque estamos en Él, con Él y por Él, ¿sí? Entonces, yo pienso que este es un llamado también que Él nos o una conversación que Él quiere tener con cada uno de nosotros. Yo, esto que has dicho de no sabría estar si no viniera a desahogarme contigo, me ha recordado eso que dice él, ¿no? Que siempre tiene que haber en el mundo almas que compartan sus penas, ¿no? Esto lo dice él. Antes era en santidad humana, pero siempre ha tenido que haber, porque sabemos que Dios en la criatura ve a toda. Digamos que no es que sea toda la humanidad la realidad, pero él ve que cuando hay una criatura como esto que veíamos de Sodoma y Gomorra, cuando le pide a Abraham que si habrá por lo menos 10 justos, pues si habrá 5 justos, Señor, solo con que hubiera habido uno, hubiera perdonado, ¿no? Esto es un poco esa misma cosa, ¿no? Que el Señor el ver que alguien le ama, que al menos uno hace que eso, bueno, Noé, también lo vemos ahí que toda la humanidad se concentró en un justo que le permitió continuar adelante, ¿no? El plan. Entonces el Señor es lo que un poco quería decir para que no se me olvide, que tengo aquí la lectura del orden de la caridad, es la 449 de enero 16 de 1901. 4:49. Y también hay un vídeo del doctor que se puede buscar en Tercer Fiat que se llama Jesucristo le explica el orden de la caridad, que es el título de la lectura. Y yo sobre esto de la 1270, eh, hay una lectura que es un poco larga, bueno, larga, ¿no? Es un poco como avanzada, no sé, pero tiene muchos ecos de todo lo que hemos leído hoy. Yo el otro día la estuve viendo y yo creo que merece la pena. No es muy largo lo que dice, y habla de todo esto de la luz y de cómo participa el alma con la criatura. Dice, hija mía, estar en la habitación de mi divina voluntad es estar en su puesto de honor, dado por Dios cuando la criatura fue puesta fuera la luz del día. Y a quien está en su puesto, Dios no le hace faltar nada, ni santidad, ni luz, ni fuerza, ni amor. Estoy pensando que sí que lo puedo buscar aquí, no es muy, creo que puedo, sí. Vamos a hacerlo. 34, es que es más bonito que lo leamos, yo creo. Vamos a ver. A ver si lo encuentro. Me ha faltado tenerlo más preparado. Bueno, un poquito más. A ver. 30-27, pues es la 34. Bueno, poco a poco. Bueno, Ivette me lo perdonará y vosotros también. Ivette lo recortará y vosotros me lo perdonáis. Pero creo que está muy bien porque entra en un punto de cómo comparte esta potencia, ¿no? La divina voluntad, esta virtud operativa que tiene, que decía antes Fabiola, y me ha parecido que ya que habíamos hablado de ello, ya estaba un poco preparado el tema. Aquí está. Esta es la 34, está al principio. Está rojo imperio de los actos hechos en la divina voluntad, intercambio de vida entre creador y criatura.
Es bueno. Empiezo en el párrafo 3 que yo creo que ayuda ya a lo de la habitación, como lo hemos visto. Dice, hija mía, estar en la habitación de mi divina voluntad es estar en su puesto de honor, dado por Dios cuando la criatura fue puesta fuera a la luz del día. Y a quien está en su puesto, Dios no le hace faltar nada, ni santidad, ni luz, ni fuerza, ni amor. Es más, pone a disposición de la criatura lo que quiere tomar de dentro de la fuente divina. Así que quien vive en la abundancia de todos los bienes, todos los actos hechos en la divina voluntad, tienen virtud operativa de Dios, el cual se siente por su misma potencia atraído a obrar en el acto de la criatura. Y por eso estos actos tienen virtud de arrojarse con tal ímpetu e imperio en el mismo mar de la divina voluntad para moverla y ponerla en actitud de duplicar su gloria. Esta actitud que habíamos visto ahí, la que había nombrado también, la luz, la actitud, y hacerla obrar nueva bondad, nueva misericordia, nuevo amor y luz hacia todas las criaturas. Así que con sus actos no hace otra cosa que girar el motor divino para hacerlo obrar. Es verdad que por nosotros mismos somos movimiento continuo, que produce obras incesantes, pero también es verdad que con hacer ella sus actos en nuestro querer, entra en este movimiento, pone en él de lo suyo, y nuestro movimiento se siente poner a girar y mover por la criatura para producir nuestras obras, y sentimos su acto inmediato con todas nuestras obras. Por eso sentirla junto con nosotros, con nuestros actos, es la gloria y la felicidad más grande que podemos recibir. ¿Te parece poco que le demos a ella la virtud de mover todo nuestro ser divino? Y así como gozamos, porque está en su puesto, así le hacemos hacer todo lo que quiere, porque estamos seguros que no hará sino lo que queremos nosotros. Esto es lo que yo creo que tiene muchísimo que ver con esta lectura de hoy, ¿no? Luisa le pide que haga su voluntad, pero se lo pide en su voluntad, ¿no? Porque solo pide, solo va a querer cosas que quiere Jesús, ¿no? Dice, todo el contrario para quien vive de voluntad humana. Sus actos no tienen poder divino, están sin impulso, quedan en lo bajo y muchas veces amargan a su creador. Bueno, yo creo que ahí se puede quedar, pero esta virtud operativa que vemos aquí, sobre todo ese impulso y ese estar en su puesto, ¿no? Hace que la voluntad de la criatura y la de Dios estén todo el rato en la misma, estén alineadas, ¿no? Que es lo que yo creo que aquí queda, y además siempre pone el Señor como ese contraste para decir que en la voluntad humana eso no se da, ¿no? Porque al estar separadas las voluntades no hay ese impulso. Dios no se siente raptado, no puede poner ese arrojarse, ¿no? En el mar de la divina voluntad, ¿no? Que tiene la criatura cuando está en la voluntad de Dios, viviendo, ¿no? Y haciendo esa vida continua de tiempo, ¿no? Yo creo que esto está interesante bueno, es la 34 de 29 de noviembre del 31, un poco así, pero creo que tenía varias cosas, lo de la luz también lo toca aquí, ¿no? En lo de la habitación, estar en la habitación de mi divina voluntad es estar en su puesto de honor, dado por nosotros cuando la criatura fue puesta fuera a la luz del día, es esta santidad primera que le da a Dios todo su su finalidad, o sea, la criatura cumple la finalidad con la que fue creada, ¿no? Bueno, paro ahí porque no sé si hay alguien más. Voy a volver al texto por si hubiera alguien. A ver, que tiene tanto botón. Ahí está. Esta sería la 70, la 1270. Yo creo que estaría bien si alguien quiere comentar algo porque hay muchas cositas en esta lectura, ¿no? Hemos hablado un poco de todo. Estaba leyéndola y no sé, yo creo que está bastante. Pues si queréis leemos otra más, no sé lo que veáis. Está esta de la prisión de Jesús en la Pasión, la 1271, que también tiene que ver con la prisión, ¿no? Lectura 1271, diciembre 4, 1918. Efectos de la prisión de Jesús en la Pasión. Esta noche la he pasado junto con Jesús en la prisión.
lo compadecía, me estrechaba sus rodillas para sostenerlo. Y Jesús me ha dicho, hija mía, en mi pasión quise sufrir también la prisión para liberar a la criatura de la prisión de la culpa. Oh, qué prisión horrenda es para el hombre el pecado. Sus pasiones lo encadenan como vil esclavo, y mi prisión y mis cadenas lo liberan y lo desataban. Para las almas amantes, mi prisión les formaba la prisión de amor, donde están al seguro y defendidas de todos y de todo. Y las escogía para tenerlas como prisiones y tabernáculos vivientes, que me debían calentar de las frialdades de los tabernáculos de piedra, y mucho más de las frialdades de las criaturas que aprisionándome en ellas me hacen morir de frío y de hambre. He aquí por qué muchas veces dejo las prisiones de los tabernáculos y vengo a tu corazón para calentarme del frío, para restablecerme con tu amor. Y cuando te veo ir en busca de mí a los tabernáculos de las iglesias, yo te digo, ¿no eres tú mi verdadera prisión de amor para mí? Búscame en tu corazón y ámame. Fíjate. Fíjate. Qué preciosa, ¿eh? Es una lectura también tierna porque, bueno, mira, además cuando la estabas leyendo me he acordado de lo que ha dicho María Fernanda, ¿no? Mafer, que están los tabernáculos, ¿no? Aquí nombrados. Y también el tema de la prisión donde están al seguro y defendidas de todos y de todo. Parece contradictorio, ¿no? Una prisión, pero de amor. Es un- parece, parece como... Pero es lo que decimos que en la divina voluntad todo cambia significado, ¿no? A mí hace unos años me hubieran dicho, no, tú es que vas a estar solamente atento a Dios y vas a vivir, que es lo que nos pide el Señor, ¿no? Es una forma de vida, es un martirio de la atención y es un martirio distinto, ¿no? Pero yo hubiera dicho no, no, ni loco. Yo sin conocerlo hubiera dicho no, no. Pero cuando entiendes el amor que hay detrás y lo que transforma, esa prisión se transforma en defensa, qué curioso, ¿no? Todo tiene ese doble significado, es la divinización o sea, son los actos que por haberlos hecho Jesús tienen tienen las características divinas, ¿no? Dan vida a las características divinas en nuestra vida, ¿no? Pero aquí eso, lo de los tabernáculos de piedra. O sea, que él ya había pensado en todo esto. Aquí lo está diciendo, dice, y las escogía para tenerlas como prisiones y tabernáculos vivientes, que me debían calentar de las frialdades de los tabernáculos de piedra y mucho más de las frialdades de las criaturas. O sea, el Señor sabía bien lo que hacía, ¿no? Y sabía lo que iba a pasar estando en los tabernáculos, además de todo lo que supone la Eucaristía, que ya sabemos que hay, ¿no? Pero fíjate que con lo que casi le duele más es esa frialdad de las criaturas que aprisionándome en ellas me hacen morir de frío y de hambre. Fíjate esto, ¿no? He aquí porque muchas veces dejo las prisiones de los tabernáculos y vengo a tu corazón para calentarme del frío, para restablecerme con tu amor. O sea, lo que le da la criatura que vive en divina voluntad, le está dando ese calor que no tiene en las otras criaturas, ¿no? Y cuando te veo a ti, cuando te veo ir en busca de mí a los tabernáculos de las iglesias, yo te digo, ¿no eres tú mi verdadera prisión de amor para mí? Búscame en tu corazón y ámame. Esto me recuerda a esa frase que dice, quien debe hacerlo más no debe hacerlo menos, aunque no está diciendo el Señor que no vaya, ¿no? Pero está diciendo sobre todo que cuando le ve, que va a buscarle, porque además Luisa lo hacía en la cama, o sea, quiere decir que era con la intención, Luisa no salió a ningún sitio, pero lo que le está diciendo es búscame en tu corazón que estoy ahí aprisionado. O sea, y creo que nos lo dice un poco a todos, ¿no? Es una llamada de atención también a esta santidad que sea de verdad en las cosas, en las circunstancias, en la verdadera vida, ¿no? Que lo que quiere el Señor es que, por supuesto, le glorifica muchísimo que vayamos a las iglesias a buscarle y todo, ¿no? Pero que aquí le está diciendo que lo que quiere de verdad es ese calor de cada momento, ¿no? Del latido,
Bueno, esta frase del final me parece impresionante. No eres tú mi verdadera prisión de amor para mí, que no tiene otra, ¿no? Como diciendo, la verdadera eres tú. La verdadera prisión es el alma que vive en la divina voluntad. El Dios cercano, que yo creo que es, en alguna lectura lo dice, ¿no? Mucha gente no entenderá estas lecturas porque no pueden creer estas intimidades entre tú y yo porque me consideran un Dios lejano y por tenerme así como Dios lejano no pueden creer que yo pueda tener esta intimidad contigo. Se lo dice, es tremenda esa lectura. Y aquí se ve, ¿no? Aquí está diciendo como confía que ahí estoy en tu corazón dentro y quiero hacerlo continuamente, que estoy aprisionado por tu amor, ¿no? Y Eh, también eh, otra imagen, sí. acabo con esto solo, Fabiola, un momentín, lo de lo del principio, que es la circunstancia en la que está Luisa, dice, pasado junto con Jesús en la prisión, lo compadecía, me estrechaba sus rodillas para sostenerlo, porque Jesús en la prisión lo ataron muy malamente. Yo he intentado muchas veces imaginarme cómo era, porque dice que lo ataron los pies a una especie de piedra y las manos a la parte de arriba, pero no podía, o sea, estaba como colgando de una manera muy rara, no podía ni limpiarse, ni tocarse, ni, o sea, ni arreglarse el pelo, ni, bueno, y le hicieron mil maldades allí, eh, vamos, burlas, escupitajos, etcétera, etcétera. Y Luisa en las horas de la pasión lo que quiere es limpiarlo y ordenarle el pelo, etcétera. Y esta imagen de me estrechaba sus rodillas para sostenerlo, porque Jesús está como inestable, ¿no? Como, ¿qué diferencia? O sea, como le está diciendo, ¿no? En el mundo estoy así, o sea, estoy, que además lo dice, yo quise sufrir la prisión para liberar a la criatura de la prisión de la culpa que la tiene en esas circunstancias inestables, incapaz de sobreponerse, ¿no? Todo esto. Y como Luisa lo quiere sostener, lo quiere reparar ahí en eso. Bueno, perdón, que era solo esa imagen del principio, que yo siempre me voy al principio a ver qué cuenta Luisa, porque Sí, sí, y también se ve como ese movimiento de la de las almas, ¿no? El movimiento de Luisa de ir a Jesús, repararlo, y Jesús va a la criatura ese, eh, para sentir, para restablecerse con ese amor de la criatura, de todas las frialdades del resto de las criaturas. Entonces ese movimiento como que fluye, no podemos decir, entre el alma que quiere reparar a Jesús y Jesús viniendo al alma, queriendo estar con el alma para sentir ese amor y este calor de esa alma, ese calor que es símbolo o sinónimo del amor, ¿no? Que es el... Porque las frialdades son faltas de amor. Dice, aprisionarme me hace morir de frío y de hambre, ¿sí? y esta imagen, ¿no? Las criaturas, cómo le aprisionan. Aquí dice el de las frialdades de las criaturas que aprisionándome en ellas me hacen morir de frío y de hambre, ¿no? Ese, yo veo esa imagen de arriba, ¿no? Como esa prisión horrenda que es el pecado, lo que hace es aprisionar a Jesús, pero no dejarle libre, ¿no? Ya se tiene que quedar ahí como reparando eso continuamente, pero no le dan no hay ningún efecto bueno, ¿no? Para él, no hay ningún, de sus pasiones lo encadenaban como vil esclavo y mi prisión y mis cadenas lo liberaban y lo desataban. O sea, eso está ahí para que lo tomemos, pero quien no da el paso de amarlo no puede tomarlo, ¿no? Estas son las tinieblas esas que decíamos antes, ¿no? Que quien está ahí en esa impiedad, en esa soberbia, porque la soberbia al fin y al cabo es no reconocer que pudiendo, que amando a Dios vas a poder hacer, ¿no? Una vida mejor.
y dar libertad a Jesús para que actúes. Claro, si no confías en eso es imposible. Y cómo lo va alejando, ¿no? En este. Hoy había una lectura que leíamos, voy a buscarla porque es muy bonita, de las, ay, perdón, de las tres, de los tres efectos que tiene. Ahora la traigo, a ver, para decirlo bien. Es aquí, es las tres resurrecciones, tiene que ver, no es la prisión, pero dice un poco, dice, el sufrir contiene tres tipos de resurrección. Esto es, y las digo muy sencillito, es la 603 de mayo 2 de 1905. Es que estas del 6 yo a veces me quedo impresionado de lo concreto que es el Señor con estas lecturas, porque son, que no está hablando exactamente de divina voluntad, pero da unas pautas muy, muy luminosas, ¿no? Dice, el sufrir hace resurgir el alma a la gracia. Ese es el primer significado. O sea, el segundo es que adentrándose en el sufrir, reúne las virtudes y resurge a la santidad. Y el tercero, continuando el sufrir perfecciona las virtudes, las embellece de esplendor, formando una bella corona, y coronada el alma, resurge a la gloria en la tierra y a la gloria en el cielo. O sea, ay, perdón. Es esta idea de que, de alguna manera, este amor tampoco va a ser solo un amor abstracto, sino que ese amor que va a compartir esas frialdades, ese sufrimiento, ¿no? Y eso va a hacer resurgir en nuestra alma primero la gracia, luego esta santidad de la virtud, pero luego va a llevarlo a una santidad pues muy semejante a la del Señor, ¿no? Que le va a coronar de gloria en la tierra y en el cielo. Le está hablando claramente de la vida en la divina voluntad. Pero, pero vemos ahí que en el fondo es necesario pasar por este sufrimiento, no por el masoquismo del sufrimiento, sino por el amor, por sufrir por amor a Jesús y sabiendo que en su divina voluntad ese sufrimiento lo que a él le da es este calentarse, ¿no? Este movimiento, todo lo que lo podemos decir más sencillo con las palabras de estas lecturas o con la de la 34 esta que hemos leído también, ¿no? Que era como 30 sí, 34 que era. Pero en el fondo le está dando la libertad a Dios de hacer en el alma de la criatura todo lo que una divina voluntad sabe hacer, ¿no? Es generar todos esos efectos de bien. Pero a Jesús en concreto eso le supone como Jesús es humano y divino, pues nos lo cuenta humanamente y nos dice que así se siente calentado, se siente amado, se siente, que es lo precioso de nuestro Dios, ¿no? Que tenemos un Dios que nos explica exactamente con su palabra, nos puede decir de boca cómo se siente, que esto, vamos, a mí me parece vamos, es que el Señor es que Dios es tan perfecto que hasta en su relación con nosotros ha creado la mejor relación que podía haber, ¿no? Y aquí aparece un poco esa manera de decirle a Luisa, es que, bueno, me puedes entender humanamente perfectamente, porque si tú sufres conmigo, si tú me acompañas en mis sufrimientos, yo voy a sentirme amado de verdad. Pero bueno, ya vemos, y esa que he leído, esta 603 a mí siempre me chocó mucho esto del sufrimiento, porque claro, antes sí, siempre se hablaba del sufrimiento, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Del sufrimiento en el cristianismo. Ayer era San Ignacio de Antioquía y cómo quería ser molido por las muelas de los leones para ser como grano y llegar a ser como Jesús. Pero ahora entendemos que en realidad es mucho más compartir la vida, ¿no? O sea, que no es que Dios, que yo le quiero imitar, sino que es que le quiero acompañar y estar con él, que viva su vida de penas en mí, de nuevo, él quiere experimentar su vida de penas en nosotros y no por, ya lo digo, no por masoquismo, sino porque en la vida cualquier sufrimiento, el más pequeño que sea, vivido en la divina voluntad, va a ser ese pan que puede consagrar un acto divino, ¿no? Yo creo que esto es muy, muy interesante y muy
y él se va a sentir ahí amado. Y para eso no hay que inventarse nada, ni coger un flagelo, ni coger o sea, un cilicio, ni para que se entienda que el sufrimiento aquí es que en nuestras circunstancias, cada cosa que nos sucede, poniéndolo en la divina voluntad y llamándole a Jesús a vivirlo en nosotros con su voluntad, le estamos dando una nueva oportunidad de repetir su vida, que eso pone en funcionamiento todo. Bueno, pues no sé, a mí esto de que sufriera aquí se ve muy bien, ¿no? Eso cómo actúa la divinidad en la humanidad de Jesús, en la divina voluntad, ¿no? Cuando dice, mi pasión quise, que es una voluntad, quise sufrir también la prisión para liberar a la criatura de la prisión de la culpa. O sea, el efecto era liberar a la criatura. Lo hizo y haciéndolo en la divina voluntad, por la potencia de la divina voluntad, liberaba a toda la humanidad con bueno, que no es poco, ¿no? Pues pasar una noche en la prisión y maltratado, pero en la divina voluntad tiene ese efecto de dar vida libre a todas las criaturas, ¿no? Y por esto también uno se enamora infinito, porque ahí estaba sufriendo todas las penas de pecado de cada uno de nosotros, ¿no? De pasiones de cada vez que nos hemos visto encadenados, como dice ahí, no por nuestras pasiones. Esto pasa que cuando uno va leyendo las horas de la pasión, retomo un poco lo que habías dicho, Fabiola, de las horas de la pasión, ¿no? Pero que es muy importante, porque cuando vamos entendiendo estas cosas, igual que las 3 coronaciones que hubo, que casi todo fue triple, además lo dice en una lectura, pero como todo tiene esa gradación del pecado, de cómo se va complicando en la humanidad, igual que esto que he leído también triple, ¿no? Como al revés también, la liberación también es triple, ¿no? Como que la resurrección se va dando así, ¿no? Se resucita a la gracia, luego a la santidad y luego a la vida divina, ¿no? Pero muy bonito esto de entender lo que obraba la divina voluntad en la pasión de Jesús, porque ahí es donde de verdad, vamos, de hecho lo dice, el mundo se ha desordenado porque ha perdido el pensamiento de mi pasión. Entonces, el pensamiento de su pasión es ordenador de nuestro espíritu, de nuestra vida, de todo. Y sí. Pues no sé, yo creo que está. A mí la última frase la vuelvo a leer porque es preciosa. Dice, no eres tú mi verdadera prisión de amor para mí. Búscame en tu corazón y ámame. O sea, búscame en tu corazón y ámame, porque lo que quieres que lo busquemos en las circunstancias, siempre, siempre. Y no solo sentimentalmente, sino viendo lo que obra el fiat en la circunstancia, ¿no? Y para esto yo creo que es una cosa muy práctica, tanto las horas de la pasión como el estar muy atento, como pues un poco lo que ha compartido Maggie antes también, ¿no? Cosas que nos van a suceder y que hay que estar muy atento a ver que está obrando el fiat ahí y no dejarlo pasar, ¿no? Y darle paso, darle paso. Incluso a veces no vamos a saber lo que es y decir, solamente venlo a vivir en mí, pero yo quiero que tú quiero estar contigo en esto, y quiero que tu voluntad y la mía estén alineadas para hacer lo que haces tú y que tú puedas hacer lo que quieres hacer en mí. Eso es. Bueno, pues no sé, ¿alguien quiere compartir alguna cosa más? Bueno, ¿hay algo en el chat aquí? Nada más, yo creo que ya estaría. Pues yo creo que podemos cerrar, ¿no? Porque ahora ya sí, yo creo que leer algo más ya es un poco, ya son las 8. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Sí, ha sido una sesión muy bonita. Gracias. Gracias, Ricardo, por... A ti, Fabiola, si no es por ti, yo esto no lo hago. Gracias a todos por la A presencia. todos. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes por la presencia. Los esperamos el próximo sábado para continuar rumiando este libro 12, ¿ok? Un abrazo, se les quiere en el amor de Cristo, un amor divino y la frase, Ricardo. Tu voluntad reine como en el cielo, así en la tierra. Fiat. Fiat, Fiat. 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 Muchas Ya. gracias. Gracias a Gracias. todos. Chao. Gracias.